con nuestro psiquiatra José Miguel Gómez. Vamos a hablar de conductas de alto riesgo en adolescentes. Buenos días, doctor. Buenos días, gusto de verles. Está muy bien. Y saludo a todas las personas que siempre me llaman y me dicen que les gusta lo que hacemos, que esperan todos los viernes este espacio de salud mental. Muchas gracias. Gracias por el apoyo y la solidaridad. Doctor, qué bueno Nelson, que está aquí. Qué bueno, además lo veo relajado. Claro, hoy es viernes. Sabe que en los últimos días los medios de comunicación han traído la noticia negativa de que varios adolescentes que son infractores de la ley están cometiendo delitos de alto riesgo, desde homicidio, atraco, secuestro, consumo de droga, los vandalerismos, el pandillerismo, la violencia en la escuela, el aumento del consumo de droga, el embarazo en adolescentes, los problemas de mal manejo del tiempo libre de muchos adolescentes que pertenecen a los grupos NINI, que ni estudian ni trabajan. Y entonces está aumentando los adolescentes infractores de la ley, tanto en Santiago, Rafael, como aquí, que no hay espacio de la gran cantidad de adolescentes, de la marginalidad social, que están cometiendo esos delitos y que están en las cárceles y que están también muriendo y comprometiéndose en hechos delictivos. Y uno dice, bueno, pero la mayoría son adolescentes de la marginalidad social, de la exclusión social, de la falta de oportunidades, o que vienen de familias rotas, familias disfuncionales, o que abandonaron la escuela, pero también se está viendo más aumento de adolescentes de clase media, media baja y hasta de alta en problemas. Y uno está estudiando estos fenómenos y qué pasa con la población adolescente. ¿Qué pasa? Que el adolescente de hoy en día, por la presión de los medios, de las redes sociales, el buscar ser noticia, por la presión del consumo, la búsqueda del placer, el narcisismo social, el buscar la validación y la notoriedad social, la cultura del inmediatismo, de querer más cosas en menos tiempo. Entonces está llevando a muchos adolescentes a meterse en problemas. Y eso preocupa porque las redes están cargadas de adolescentes con estos problemas. Doctor, ayer incluso el comentario que hicimos en la mañana aquí era sobre ese particular. Qué bueno que usted está con nosotros porque nos da, por supuesto, una visión profesional desde su experiencia, que no es poca, ¿no? Y yo quiero preguntarle si esto es nuevo, porque hay gente que dice siempre ha habido modas, siempre hay conductas en todas las generaciones que apuntan hacia el despropósito, hacia estar permanentemente burlando a la sociedad y desafiando a una sociedad que dice las cosas deben ir por acá y que muchas veces los adolescentes quieren voltear la mesa. ¿Esto es nuevo o cuál es, según su perspectiva, lo que hace que en este momento sea distinto y tal vez más grave? La modalidad es nueva. Diríamos que esa etapa de la adolescencia que es muy rebelde, muy desafiante. Antes, en la década de Nelson, de la mía, menos de ustedes que son más jóvenes, los adolescentes participaban más porque tenían un mundo bipolar donde había ideología, había utopía, había paradigma, y los adolescentes estaban muy involucrados en el contexto social, en el contexto político, en los cambios culturales y sociales, y eran más participantes en esas problemáticas. Estaban los grupos de scouts, los grupos de alpinistas, los jóvenes que estaban en la iglesia. Evidentemente la sociedad era más pequeña, la familia, la escuela, habían conductas predecibles donde la gente iba a los mismos sitios y había mayor fiscalización. Las sociedades han cambiado, que son dinámicas, ha cambiado la economía, ha cambiado las redes sociales, han cambiado
el consumo, los estilos de vida. Y ahora tú te encuentras más adolescentes que viven en la periferia de los barrios, que han emigrado con la familia, y esos adolescentes están padeciendo lo que Baldwin llamaba el miedo líquido, la sociedad líquida, la crisis de identidad. Okay. Los adolescentes no tienen una identidad. ¿A quién me quiero parecer? ¿Quién es mi referente? ¿A quién voy a imitar? Entonces, en esa crisis de identidad, el adolescente está buscando una notoriedad en el grupo, una validación social. Y muchos adolescentes, por esa presión del inmediatismo, de sentirse aceptado y validado en un grupo, entonces los adolescentes que tienen o baja autoestima, esa pobre crisis de identidad, la ausencia de una figura referencial dentro del sistema de la familia en la sociedad, ese adolescente es más vulnerable a ser captado por los grupos de alto riesgo. Y uno está sintiendo que cuando uno habla con adolescentes de 18, de 17 años, que todos los días lo veo en la consulta, uno se da cuenta de algo que a mí me preocupa, de la diferencia significativa que tienen entre la edad emocional y la edad cronológica. Tú te encuentras muchos adolescentes que tienen 18 de edad, pero emocionalmente tienen 13. Esa capacidad para medir el riesgo, para valorar consecuencias, para discutir sobre la vulnerabilidad, poner límites, decir que no. Hay muchos adolescentes que no tienen esas habilidades sociales, esas destrezas sociales. Y tú te das cuenta de muchos que caen en problemáticas donde ellos no sabían qué hacer. Así como hay muchas adolescentes que las utilizan en las redes para prostituirlas, subir fotos, decirle que le van a dar link, que van a conseguir mucha notoriedad social, aunque sea de forma negativa, pero son noticias y dan de qué hablar y buscan una legitimidad y una validación social. Y eso es preocupante. Doctor, este último caso, sin que uno tenga que quizás necesariamente personalizar los casos, pero salió a la luz pública el del niño Joshua, principalmente, o sea, se ha visibilizado más por la presencia del hijo de una figura pública en el incidente. Entonces, el padre tiene un discurso, da un testimonio que muchos padres se sienten identificados con él, porque él se pregunta que él hizo mal. Él dice, yo estuve todo el tiempo, o sea, soy un padre presente, nunca fui un padre ausente, estuve todo el tiempo con él. Era un amigo de él, le llamaba la atención cuando tenía que llamárselo. O sea, él entiende que él hizo, sí, que le dio todo materialmente, pero también en términos de afecto. O sea, él entiende que él hizo su trabajo y que miren los resultados ahí. O sea, muchos padres mirando el testimonio se sienten identificados y hasta grima le da a los padres viendo ese testimonio de cómo él se involucró en la crianza de su hijo y el resultado que obtiene. ¿Qué ocurre en un caso como ese? Mira, cuando se dan situaciones así, la familia es el primer espacio de factor protector, segundo la escuela, pero el contexto social y los medios, las redes sociales, el inmediatismo y la presión social son los que están ejerciendo normativas de patrones conductuales en los adolescentes. Es decir, que a veces tú tienes una crianza positiva, una crianza normal, pero el muchacho pasa más tiempo conectado en las redes, siendo influenciado por las redes, mirando series, mirando televisión y sintiendo la presión social de los grupos, juegos en línea, influenciados a nivel del ciberespacio, que son los que van cambiando las estructuras mentales de este adolescente. Y lo que es la capacidad del nivel de juicio crítico para el adolescente discriminar entre lo que me dice mi familia, entre lo que me dice la escuela y lo que yo puedo absorber
del contexto social para darle una respuesta positiva, sana, adaptativa, de forma sana, muchos adolescentes tienen esa inmadurez para comprender eso. Y también nosotros los padres tenemos que preguntarnos, y la sociedad, si nosotros le estamos diciendo muchas veces a los adolescentes, poniéndole límites, si nosotros nos estamos sentando con nuestros adolescentes a hablar estas problemáticas, a enseñarle a los adolescentes a cómo tú detectas los amigos de alto riesgo, de cómo tú ayudas a los adolescentes a que ellos mismos puedan discutir y contextualizar sobre la problemática que le está pasando a ellos, el riesgo del embarazo en adolescentes, de ser víctimas de grupos de influencia negativos para entrar a homicidio, esa cosa. Es decir, el padre se está preguntando en qué pudo haber fallado, y muchos padres cuando adolescentes cometen transgresión a las normas, se cuestionan si realmente hicieron su papel, y muchas veces los padres pudieron hacer el papel, o la escuela pudo haber sido el papel, pero la influencia del grupo tiene más contexto dentro de la vida del adolescente. ¿Cuál es la alternativa? Discutir y hablar las problemáticas con el adolescente. Y en eso es que quiero aportar para que nos sentamos con los adolescentes, la escuela hable de estas problemáticas con los adolescentes, los tíos, los abuelos, los mismos adolescentes puedan tener espacio de discutir sobre los factores de riesgo que ellos tienen, las vulnerabilidades que ellos tienen y cómo ellos van a salir exitosos de ese tránsito de la adolescencia entre los 13 y los 21 años. Mire, doctor, usted menciona la familia como primer escenario y después la escuela. Ya vimos algo de la escuela, un uniforme que está perdido. Vamos a remitirnos a la familia. Pero a propósito de las redes y de todo esto que está pasando, antes, y nunca fue así, pero yo sé que tampoco más adelante va a ser así, van a haber cambios. Y los cambios van a comenzar a producirse porque la tecnología va a seguir avanzando cuando desde los medios de comunicación se entienda el rol que deben jugar. Están haciendo un daño grandísimo con esto, multiplicando. Pero voy a la familia. No sé si este muchacho, la madre, se ha mencionado. ¿Ustedes saben algo? No. Doctor Nada. Cito. No. Nada. Bueno. Siempre se habla del padre y la abuela. De la abuela, Bueno, ok, la abuela apareció, exactamente. pero la madre Pero no. el Hasta hogar, ahora. ese jovencito comenzó a armar su banda a las 2 de la mañana. Llama fulano, vamos a atracar. No es posible que un padre, ese muchacho en todo caso llegaría a las 4 de la mañana, 3, las 4 de la mañana. Y parece que era el modo operandi ese. Entonces, ¿qué excusa válida puede haber si desde el hogar no se tuvo la vigilancia? Pues yo no me llevo de las lágrimas, me llevo de los hechos prácticos, concretos. Y hablamos de una víctima, y estamos hablando, el que está señalándose como victimario, pero hay 3 más, hay 4 más. Y vea los rangos de edad. Es decir, que hay que seguir mirando hacia el hogar y ver qué está pasando. Bueno, este es el caso que es impactante. El primer caso hace unos años fue el de Pérsiba, un muchacho joven que también tenía una banda, que dirigía una banda de atracar y de secuestrar. Entonces, cada día más hay adolescentes con conductas disociales, con conductas psicopáticas. Nadie llega ahí sin ser una estructura mental de una conducta disocial. Y es muy importante que los padres aprendan a identificar cuando yo tengo un hijo con perfiles de indicadores de psicopatía, con un trastorno disocial de la conducta, que antes de los 18, ese es el diagnóstico, trastorno disocial de la conducta. Después de los 20, se establecen entonces los elementos de psicópata. En el trastorno disocial de la conducta, los indicadores son un muchacho que no se somete ni reconoce los límites que le imponen.
desafía la autoridad, viola las normas de la escuela o las normas de la casa, miente, o ya ha hecho hurtos o robo, dentro o fuera de la casa. A temprana edad empezó a tomar droga o consumir cocaína o marihuana. Otro indicador, comienza a tener relaciones sexuales tempranas. Conducta desinhibida y desafiante, oposicionista desafiante, es el muchacho que te confronta, que te enfrenta y te desafía dentro de tu casa, siendo tú el padre, o siendo el abuelo, o siendo la madre. Y es el muchacho que ha planificado una violación a las normas o ha hecho un daño a un vecino, a un miembro de una familia, y de esa conducta lo que más preocupa es esta parte, la cascada de que no siente vergüenza, no siente arrepentimiento, no maneja afecto, es frío, calculador, distante frente a los daños que le ocasiona a tercera persona. Cuando tú tienes esos indicadores, más de 6 de esos que he mencionado, usted tiene un hijo que tiene un trastorno disocial de la conducta. Y si no le busca la ayuda temprana de psicólogo, de psiquiatra, y no le hace un programa de fiscalización, a veces de medicación, usted va a perder ese muchacho. Y los indicadores te dicen cuando el individuo se va perdiendo. Y los padres muchas veces lo tomamos como cosas de adolescente, periodos de adolescente. Una cosa son episodios de rebeldía de adolescente y otra cosa son estas conductas disociales. Fíjate que tú estás hablando, Nelson, desde qué edad empezó, de cómo desafiaba la autoridad, de cómo no cumplía con las normas de la casa. Y eso uno lo ve, cuando el adolescente cae, no es la primera vez, no fue que llegó esa noche, ya viene con un prontuario, con una historia de transgresión a las normas. Doctor, eso que usted comenta, el asunto del arrepentimiento, del darse cuenta de que algo malo hice y quiero comunicarlo, a mí me llamó la atención algo de lo que se ha hablado poco sobre este caso particular, del cual todo el mundo está sacando, como quien dice, su experiencia personal, porque yo creo que en toda la tragedia también hay oportunidad para el aprendizaje, porque la tragedia especial más dura es para la familia de Yoshua Fernández, pero todas las personas involucradas en este caso van a sufrir también una tragedia personal distinta. La cárcel no es buena para nadie, en fin. El delito, el crimen y el homicidio de Yoshua ocurrió en la madrugada del 16 de abril. El 6 de mayo, este jovencito involucrado en el crimen le dio una entrevista a su papá pública que está en YouTube. 3 semanas después, prácticamente, como que nada había pasado. Entonces, eso es parte de lo que usted comenta. O sea, estuviste involucrado en un crimen del que se está hablando, porque ya habrían versiones de prensa, y sin embargo tú sales públicamente, das una entrevista y hablas de lo que tú haces, como que no hubiese pasado nada. Yo ayer hablaba de la cultura del echabainismo, doctor. Eso es evidentemente usando palabras coloquiales, pero es aquella intencionalidad que se ve en la clase alta, en la clase media, en la clase baja, y que se expresa con situaciones distintas de índole material. En las clases más vulnerables y también en los más jóvenes que siguen la cultura urbana, uno ve esta adoración permanente por joyas extravagantes, por los carros de último modelo, deportivos, mujeres con muy poca ropa y voluptuosas, en donde al parecer solo eso es el objetivo. Ese es el camino, ese es el fin último y no importa cómo llegar a él. Pero pasa también en las clases altas, en las clases más acomodadas. No es un debate relativo nada más al género urbano. También pasa en las clases acomodadas que si tu hijo no está en el colegio tal es un problema, ¿no? Y que si tú no tienes tal jipeta, entonces tú estás mal. Y si tú no vives en tal zona también hay problema. Y cómo tú lo consigues, no sé. Entonces es una cultura
que lo que persigue es el estatus fundamentado en lo económico y no en la cultura necesariamente del trabajo. ¿Qué hay detrás de eso, doctor? Mira qué interesante. Yo te felicito. La vía, el camino que llegaste, porque estamos hablando de la posmodernidad, estamos hablando de la cultura hedonista, de la cultura de la validación social, del éxito a través de lo que tú puedes sustentar, la renuncia del ser y vivir para el parecer. Entonces lo que te da legitimidad del éxito en la cultura posmoderna no es la educación, no son los valores, no es el trabajo, es lo que tú puedas vender y ofertar como éxito. Entonces, por eso tienen estos muchachos la presión, no es de tener un tenis, es el tenis más caro. Exacto. No es de tener un pantalón, es el pantalón más caro. Es más caro, es la camisa más cara, es consumir, es lo que me va a dar la presencia de la notoriedad y de la validación social. Entonces la gente me va a medir por lo que yo puedo ostentar. O sea, yo soy lo que tengo, no soy lo que soy. Ese era mi análisis. Ahí era que hablaba ahorita de la crisis de identidad, de quién yo soy y a quién quiero parecerme. Es decir, la crisis entre el yo real y el yo imaginario. Entonces, esa adolescencia tiene esa presión de la cultura del hedonismo, pero también ahí vino el relativismo ético, donde te cambiaron los valores. Ahí vino el facilismo, el consumo de lo nuevo sin ningún criterio. Luego vino posverdad, después te vino más adelante a todo lo que es el tránsito del inmediatismo. Y hoy en día, que uno está leyendo mucho la neuropolítica, el neuromarketing, lo que es eso, los espejos, las células espejo del cerebro que han quedado registradas, y es donde se van fijando el concepto de las gratificaciones que aumenta la dopamina en el cerebro, constantemente esos muchachos están buscando lo que le llaman recompensa, que es en el cerebro, en el núcleo accumbens. Y ese cerebro de esos muchachos es el que todos los días le está diciendo, dame placer, busca placer, y entonces ya han condicionado tanto el cerebro hacia esa búsqueda, claro, que ahí es donde la parte prefrontal del cerebro no le discrimina y le dice, espera, trabaja, claro, haz proceso, ten paciencia, sé prudente, date un después. No, el cerebro le dice siempre busca, y de ahí es que tienen que buscar el consumir droga, el buscar el erotismo, la sexualidad, los placeres, y ahí es que esos muchachos llegan a perder los controles. Y cuando consumen algún estimulante, una anfetamina, o consumen un crack, o consumen una cocaína y estimulan ese cerebro, ahí es que pierden la capacidad de discriminar, y ahí es que te dan un tiro, ahí es que roban, ahí es que hacen homicidio. Entonces tú dices, wow, ¿qué pasa? Esa es las sociedades que vamos, y como decía Nelson, claro, evidentemente cada día más esta población, los adolescentes, van a tener una sociedad mucho más del mercado, más del consumo, menos de los valores, y lo significativo, lo trascendental, lo que me moviliza, lo que me sustenta, es la búsqueda de ese placer y la validación, para yo sentirme que soy alguien en una marginalidad de donde vengo, en una falta de identidad y de aceptación social. Entonces yo tengo que buscar ser alguien. Yo tengo que ser alguien que busco la trascendencia y la naturalidad, no importa que sea negativo. Y de ahí es que tú ves el carro con la bulla, las cadenas, el consumir, el estar en los mejores restaurantes 5 o 4 veces todas las noches. Entonces, ¿de dónde sustenta? Bebiendo lo más caro. Todo esto. Esa es la realidad. Gracias, doctor. Se nos fue el tiempo. Interesante. Se nos fue el tema. tiempo, pero muy bueno. Bien invertido, bien invertido. La participación de ustedes es excelente. Gracias, doctor. Siempre.